Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les damos la bienvenida hoy miércoles a una nueva programación, a una nueva temporada que estamos realizando gracias a una alianza con la librería virtual Busca Libre. Busca Libre es la librería online más grande de Latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Tienen miles de libros que no toman más de un día para que puedan recibir en la puerta de su casa. Paredro y Buscalibre nos unimos con el propósito de llegar a más lectores a partir de las entrevistas que realizamos en esta casa, cumpliendo con los mismos criterios y propósitos que ya hacemos en nuestra programación de los sábados. Así es que a partir de hoy miércoles esperen un capítulo quincenal hasta cumplir con los 10 capítulos que esta alianza nos trae. Los criterios para invitar a los autores y traer los libros son los mismos de los sábados, solamente que ahora contamos con más tiempo y más espacio para poder llegar a más lectores, porque de algo estamos seguros en Busca Libre y en Paredro, y es que entre más lectores seamos, mejor para todos. Así que hoy les doy la bienvenida a los miércoles de Paredro y Busca Libre con una conversación con un autor que es uno de nuestros más importantes representantes del género del terror. Ya por aquí, por nuestros micrófonos, han pasado autores que nos han hablado de terror, hemos hablado de temas que tienen que ver con el terror y el horror, pero hoy estaremos hablando de una novela recién publicada por Planeta titulada La sangre derramada, la 13ª novela del autor colombiano Álvaro Vanegas. Álvaro es de ascendencia chocuana y huilense, es cinéfilo, tallerista, editor, corrector de estilo, dramaturgo, guionista, cazador de zombies y autor, como se denomina él mismo. Ha publicado 3 obras de teatro, 2 antologías de cuentos. Recomendamos especialmente Virginia, Violeta y por último Mal paga el diablo. Hoy estaremos hablando sobre lo que es el género de terror en nuestro país, sobre dónde encontrarlo, sobre qué implicaciones tiene, por qué debemos saber lo que es y esperamos que luego de finalizada esta entrevista a través de Busca Libre puedan conseguir este libro. La sangre derramada de la editorial Planeta de Álvaro Vanegas, entrevista con la cual los dejamos. Muchísimas gracias y bienvenidos a este Paredro de los miércoles. Bueno, en primer lugar, Álvaro, bienvenido a Paredro. Muchísimas gracias, Camilo. Feliz de estar acá. No, gracias a ti. Estoy con muchas ganas de esta conversación porque creo que tú nos vas a poder contar, Álvaro, de un género y de una salud literaria que no todos conocemos y que por distintos motivos puede que nos lleguen los temas en los cuales se inspira una literatura, pero no, luego no nos llega la literatura, ¿cierto, Álvaro? Tú eres un Sí, sí, sí. autor, tú ya tienes 12 novelas publicadas, tienes 3 obras de teatro, 2 antologías de cuento, te dedicaste a escribir y que la escritura fuera tu profesión. Y ahorita recientemente Planeta acaba de publicar tu última novela, La sangre derramada. Y además lo hizo con un gran despliegue. A mí me llegó un marcalibros increíble y también me llegó una vela. Mejor dicho, hay todo un Mm. performance que es muy interesante. Entonces, Álvaro, además de darte la bienvenida, yo quisiera comenzar preguntándote directamente, ¿por qué no nos cuentas un poco de esta fascinación que siempre hemos sabido, pero que no vemos de manera tan clara, entre lo que es un público bogotano o colombiano, ya me corregirás tú, y la literatura de terror? Y no necesariamente la literatura de terror publicada afuera, sino también la Ujú. publicada adentro. ¿Por qué no nos empiezas a contar un poquito desde ahí? Pues Camilo, esto ha sido un camino largo y complejo. Yo llevo 10 años ya publicando y cuando empecé éramos muy pocas personas. Estábamos con Gabriela Arciniegas y con Esteban Cruz, que incluso escribimos un libro entre los tres. Pues de pronto lo de Carolina Andújar, aunque yo siento que Carolina Andújar es un poco menos, digamos que no cala tanto dentro de ese terror que escribo yo, sino que lo de ella es un poco más gótico, es otra cosa, ¿no? Pero claramente ella termina sentando las bases y como abriendo caminos. Y entonces como que poco a poco ha sido como convencer a la gente de que en Colombia también escribimos terror. Y más allá de que escribimos terror, es el hecho, lo que acaba de mencionar Camilo, de que no es este terror ambientado en Japón, en Irlanda,
Nueva York, sino que es este terror de una historia de zombies en Bogotá, una historia de demonios en un pueblo cercano a Bogotá, la sangre derramada, por ejemplo, sucede en un montón de lugares, en Boyacá, en Boyacá, y en Tunja, acá en Bogotá, por supuesto, también. Y eso, por supuesto, hace que esas historias tengan como otro sabor, ¿no? Como otro flow, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, yo siempre digo como que si hubiera un apocalipsis zombie, la gente no va a reaccionar de la misma manera si está en Japón, si está en Estados Unidos o si está en Colombia. Sencillamente no reaccionamos de la misma manera porque somos otra idiosincrasia, porque acá las cosas van a suceder de otra manera, porque vamos a enfrentarlas de otra manera, ¿no? Porque nosotros además somos gente de una tierra tropical, de sangre caliente, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y definitivamente sí ha sido como este trastegar de convencer a la gente de que este terror que no tiene que ser específicamente el Moán o la Candileja, ¿no? Que podemos hablar de este terror universal y ubicarlo en Colombia, ¿no? Y que esto va a generar un nivel de identificación mucho más alto, porque es básicamente, por ejemplo, Virginia. Entonces, sale Virginia de un momento súper complejo en un espejo y sale y se encuentra en una tienda de pueblo y está Doña Graciela y están tres personas tomando cerveza con salchichón, porque pues eso es lo que hacemos en Colombia, eso es lo que somos, ¿no? Y eso le da otro sabor. Ha sido un proceso largo todavía, aún con todo y que yo estoy en Planeta, hay un montón de gente que no sabe que en Colombia escribimos terror, ¿no? O sea, es un público que está ahí cautivo porque en Colombia gusta muchísimo el terror, tanto el cine como la literatura. En Colombia hay un público muy grande para esto. La cuestión es, primero, hacerlos que se enteren, ¿no? Como que, hey, en Colombia escribimos terror. Y segundo, convencerlos de que me den la oportunidad a mí, por ejemplo, porque no solamente a mí, pero digamos hablando específicamente, que me den la oportunidad a mí y no a King, ¿no? O sea, la competencia es súper dura, pero pues ahí vamos. Por eso ya llevo 10 años en esto de publicar novelas de terror. Y no, claro, no ha sido fácil, pero tampoco me quejo. Esto ha sido un camino maravilloso, lleno de alegrías y de victorias y de conectar con el público y de eso, como que entre todos entendamos lo bonito que es contar esas historias enmarcadas en Colombia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Y además ya comienzas hablando de unos nombres que ya han pasado por aquí por nuestros micrófonos y que aquí hemos seguido. Me refiero precisamente a Carolina Andújar, que tuvimos un capítulo con ella en la última temporada y que invitamos muchísimo a leer, precisamente por eso que tú dices, esa comprensión de lo gótico y la manera como ella coge las reglas del género y se mete en unos personajes que uno en verdad se siente leyendo algo escrito en una Inglaterra victoriana, me atrevo a decirlo así, en un 1815, en un 1820, es decir, es una comprensión y un manejo de las herramientas muy bien hecho y con visitas a actualidades, ¿cierto? Como en Cali y En Cali, otros sí, temas sí. así, exactamente. Uh-huh. Pero luego hay otro que también estuvimos hablando aquí con él y que tú también mencionas, que es Esteban Cruz, y que quisiera tomar lo que él hace para que tú también nos ayudes a echar luces sobre un asunto. Y es que nosotros estuvimos hablando sobre el libro negro de la brujería en Colombia en la última temporada. Y Uh-huh. al contrario de lo que uno puede pensar de lejos, que dice, claro, me encontré con el manual de sortilegios y el manual de encantamientos, cosa que no es, No lo es para nada. evidentemente, para nada, pero lo que sí hace es mostrarnos cómo ha habido una cercanía sorprendente entre ciertas realidades colombianas y bogotanas con una serie de historias, llamémoslas paranormales, extrañas, algo en lo que el sentido hay que verlo desde otra perspectiva y eso por eso invito tanto a leer este libro de Esteban. Pero desde tu experiencia y en los 10, 15 años que llegas con esto metido, Álvaro, ¿has llegado a alguna respuesta de por qué los bogotanos parecemos estar o cierto público bogotano tan vinculado al terror? ¿Qué nos da el terror que no nos da ningún otro género o ninguna otra manifestación cultural o artística? Pues Camilo, yo ni siquiera creo que tenga que ver con que seamos bogotanos. Esto es algo muy humano, ¿no? ¿Por qué pagamos para que nos asusten? ¿Por qué pagar para eso? Y bien, en todo este camino, como también que tiene que ver con la investigación que llevo yo, descubrí, o digamos más bien, averigüé, más bien veámoslo por ese lado, que hay dos razones básicas por las cuales nosotros queremos que nos asusten. La primera es psicológica. La primera psicológica, necesitamos experimentarnos en esas situaciones, ¿m? Saber cómo reaccionaríamos, cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante estos estímulos, pero al mismo tiempo sabemos
que claro, quiero vivir el terror, quiero vivir el miedo, pero de manera controlada. Entonces leo el libro, voy, veo la peli, me asusto, pero mi cerebro al mismo tiempo me dice de una, pero tranquilo que esto no es real, ¿no? Esa es la primera. Ahora, la segunda es fisiológica, la segunda es biológica. Resulta que cuando nos asustamos mucho y terminamos el miedo, como que el estímulo que nos asusta sencillamente termina y como que llegamos a otra vez al momento de alivio y tranquilidad, esto que queda, esta sensación que queda en el cerebro es la misma, es exactamente la misma que queda después de que tenemos un orgasmo. Esta sensación de tranquilidad, de que todo va a estar bien, como que me siento uno con el universo y estoy tranquilo. Esto que uno siente después de un orgasmo es lo mismo que uno siente después de asustarse mucho, ¿no? Esta sensación de alivio. Entonces, claro, los que amamos el terror de manera inconsciente estamos buscando una y otra vez la misma sensación. Por eso entonces buscamos el libro que más me asuste, la película que más me asuste y cuando lo encontramos pues es una joya, ¿no? Como que, oye, otra vez esto, porque claro, cuando uno le gusta mucho el terror como que cada vez es más difícil asustarse, pero cuando por fin encuentra esa joya, después de ver de 10 películas aparece una que es maravillosa y la sensación es esa, ¿no? Entonces es inconsciente, pero estamos buscando eso una vez más. Entonces, claro, creo que más allá de los bogotanos, que claramente sí hay una cuestión en Colombia, como una búsqueda constante de estas historias paranormales, también tiene que ver con esta adicción un poco, vamos a llamarla adicción al miedo, ¿no? Porque realmente está muy ligado con el placer. Gracias, Álvaro. Y además es que de pronto yo lo digo porque hay dos historias o hay dos cuentos o anécdotas, como queramos llamarla, que difícilmente a mí se me han olvidado. La primera es que Armenia era la capital nacional de la brujería. Esto fue hace unos años, me acuerdo, y salió y salieron las noticias y con toda serie de rituales. Y el segundo, que es anterior a este que te acabo de decir, es eso tan sorprendente que cuando salió la colección de Libro al Viento, que es una Uh -huh. colección muy bonita, impulsada aquí por IDARTES y por la Gerencia de Literatura, que es un trabajo muy, muy bonito. Y además tiene un principio para los oyentes de afuera que nos estén escuchando, es que es un libro que hace la alcaldía y el objeto del libro es que se comparta, es decir, yo cojo el libro al viento, lo leo y lo dejo de nuevo en una banca, en un espacio para que alguien más llegue y lo lee. Pues bien, de los libros que nunca se rotaron fue precisamente el de H.P. Lovecraft, que fue el libro que fue más Okay. robado por todos los lectores Uh bogotanos, -huh. Uh ¿cierto? -huh. Entonces, ahí hay una triangulación entre Lovecraft como uno de los autores más robados de la colección y también lo que supone, Álvaro, que también te quería preguntar, lo que supone una estética como Satanás de Mario Mendoza, ¿cierto? Ok, Lo que, ok. lo que, lo que implica también esa mirada. Y sigo metiéndome en territorio bogotano y tú vas a tener toda la razón en sacarme de allí. Además, porque ya te voy a preguntar ahorita si no me equivoco, tus padres son de Chocó y del Huila, es decir, tú tienes una mezcla también que me parece muy interesante si ahorita nos cuentas. Pero quedándonos de nuevo desde lo bogotano, digámoslo así, no solamente está esta cuestión de los bogotanos lectores de obras como el Lovecraft, pero luego lo que supone y la manera como entró para quedarse, esta estética de Mario Mendoza, que tú compartes en ciertos elementos, claro que tienes tu camino, por supuesto, pero algo se comparte allí en un lenguaje crudo, en unas imágenes muy crudas y también personajes que están siempre al borde de la inminencia. ¿Tú cómo sientes que es el diálogo entre tu generación que está escribiendo terror y alguien como tan representativo de nuestra literatura en muchos aspectos, como un Mario Mendoza, que fue uno que empezó a echar luces sobre esa Bogotá oscura, esa Bogotá criminal, me atrevo a decir, Uh -huh. sobrepasando la valoración puramente sociológica o social para ya vincularla a aventuras, llamémoslas del más allá? Camilo, yo tuve la oportunidad, ni siquiera recuerdo cómo se dio esto, pero ya hace unos años, seguramente fue antes de pandemia, tuvo que haber sido en 2019, tuve los años de sentarme la oportunidad de sentarme a tomarme un café con Mario Mendoza. No sé, creo que fue Esteban Cruz, de hecho, quien me consiguió la cita. Entonces yo fui, pues como que nos tomamos en un Juan Valdés, yo le llevé unos libros míos y además él, porque el man es un bacanzote, el man me dijo, no, yo se los compro y después en una entrevista, él compró creo que Virus y Virginia, si no estoy mal ese día, y después en una entrevista apareció el man hablando en su biblioteca, pues con la biblioteca de fondo y ahí estaba Virus y alguien le tomó pantallazo y me lo envió. Eh, Qué y Mario bonito, Mendoza qué bueno. sí, fue una cosa muy bonita. Eh, y de hecho él después me escribió un correo hablándome del libro, o sea, él de verdad se tomó el trabajo de leerlo y darme su opinión. Creo que eso es muy valioso. Eh,
Y el primer libro que leí efectivamente de Mendoza y el que más me gusta de los que he leído es Satanás. No es la primera vez que me comparan con Mario Mendoza y yo siempre me siento muy halagado, ¿no? Porque es que, pues, hombre, es un representante, es un referente en un montón de aspectos, pero en cuanto a lo que tiene que ver con conexión con el público, este man es el duro en Colombia. O sea, la manera en que él conecta con el público es impresionante. Entonces, inevitablemente, yo creo que ni siquiera me di cuenta, yo como que terminé tomando un camino parecido a él, pero cuando yo, por ejemplo, le escribí Mal paga el diablo, después No todo lo que brilla es sangre y después Virus, yo nunca había leído a Mario Mendoza. Y después cuando ya lo leí, yo dije, oiga, sí, este man, o sea, yo sin querer, digamos, coincidencias creativas, yo tomo mucho prestado de él, de lo que menciona Camilo, de hablar de una manera muy cruda y además como entender que, por ejemplo, Bogotá es una ciudad maravillosa, pero también es una ciudad absolutamente hostil. Es una ciudad muy difícil vivir acá. O sea, vivir acá es súper complejo. ¿No? Lo que hace acá es sobrevivir, básicamente, ¿no? Porque es que Bogotá es muy hostil. Yo amo mi ciudad, pero también tiene unas cosas muy, muy oscuras. Y creo que, digamos, hablando de Mario Mendoza y de la manera en que yo escribo, la forma de conectar con el público también tiene que ver con la honestidad, ¿no? Siento que los bogotanos necesitamos, y digamos los colombianos necesitamos un poco eso. Uno, que nos dejen de contar las mismas historias que nos cuentan siempre de secuestros, narcotráfico, sí, prostitución, bueno, que no es que estén mal, pero pues ya han sido bastante tocadas, eh, pero que las historias se sientan muy honestas. Entonces, por ejemplo, está La sangre derramada, que obviamente pues, tiene un montón de elementos de ficción, pero está ubicado en el Restrepo. Los personajes son súper colombianos. Está en Suba, en una casa que todo bogotano conoce de cuál casa estoy hablando. ¿Sí? Obviamente yo me inventé un montón de cosas alrededor de esa casa. ¿No? Espero que no vaya a haber allá una niña poseída, ni mucho menos. Pero claramente, si yo escribo la casa, la gente dice, claro, yo he pasado por ahí, yo sé de cuál casa está hablando. ¿Sí? Eh, y eso genera muchísima conexión porque siento sobre todo que es muy honesto y es como también quitarse un poco el esnovismo de creer que eso no puede suceder acá, ¿no? Al contrario, sucede acá y como sucede acá tiene otro saborcito, es otra manera de hacer las cosas. Eh, sí, creo que lo que ha logrado Mario Mendoza o una persona como Carolina Andújar desde líneas muy distintas, por supuesto, Sí. ¿no? Es este nivel de conexión con el público que es a lo que yo le apunto y voy poco a poco como lográndolo. Me falta que algún libro se convierta en mi Satanás y me mande para arriba, pues. Hasta ahora lo más parecido es Virginia, digámoslo así. Pero claramente sí hay como esta necesidad de contar, así sea hablando de demonios, de brujas, de zombies, de lo que sea, pero de contar cuál es la realidad bogotana. Esto de ser, y no solamente bogotano, sino de ser colombiano, ¿no? Nuestras vicisitudes, nuestros problemas, las preguntas que nos hacemos, lo que tenemos que enfrentar cada vez que salimos de nuestra casa. Y eso es que somos privilegiados y tenemos casa, ¿no? Porque entonces también tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente en Colombia que no come las 3 veces al día, que de pronto le toca pagar día a día una habitación y abrazarse a sus cosas porque si no se las van a robar. Este tipo de cosas como que están muy presentes en nuestra idiosincrasia y es necesario que las contemos. Es necesario que las contemos y que incluso le demos voz de pronto a través de personajes de ficción, darle voz a ciertas personas que de pronto no la tienen, porque por supuesto tendemos mucho a minimizar a cierto tipo de gente, ¿no? Álvaro, eso me interesa muchísimo. Em, ¿Qué crees tú que que el género del terror le aporta a la visibilización, si se quiere, o a la creación y al reconocimiento de personajes urbanos como muchos de los que ya están en la sangre derramada? El habitante de calle, el quien está preso, el sacerdote que es el pedófilo, la chica que fue atacada con ácido, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de personajes que se han tomado desde, llamémoslo, un realismo visceral, un poquito así, es decir, que ha formado ya parte de otras publicaciones. Pero, ¿tú qué crees desde tu experiencia, tanto como creador y como lector? ¿Tú qué crees que el terror, cómo ayuda el terror en contar esto? Porque uno no se queda nunca con el terror, no estamos frente a una literatura gótica que se queda únicamente en el efecto. Aquí hay Ujú. claramente una crítica sobre una sociedad en la que estamos viviendo. Y tu mismo narrador no se desvincula de eso, ¿cierto? Desde el inicio ya empezamos a encontrar esos elementos. ¿Por qué crees que el terror funciona? ¿O qué hace que lo llame?
para poder encargarse de esta realidad y de contarla de esta manera? Camilo, es que yo ni siquiera sé si es específicamente el terror. Yo siento que el arte debería ser políticamente incorrecto. El arte debería ser incómodo. Debería generar, digamos, en el escenario ideal debería generar que nos confrontemos, que nos cuestionemos, ¿no? En mi caso, pues es el terror, porque esto, como siempre me lo dicen, o sea, cuando yo empecé a sentarme a escribir, la primera vez que lo hice, lo que me salió de las entrañas, lo que me salió de los cojones fue terror. Y a través del terror empiezo yo a hacer como esta crítica social de cosas que yo pienso, ¿no? A mí me toca, como mi familia es chocuana, entonces a mí me toca, por ejemplo, muy directamente el racismo. Entonces yo hablo, por ejemplo, en Malpaga el Diablo, de una empiezo a meter cosas que tienen que ver con el racismo. Hablo mucho del machismo, de la xenofobia, de un montón de cosas. Digamos, yo también tengo serios problemas personales, pues, de convicción con la religión. No solo con la católica, con la religión, no con la espiritualidad. Si tú crees en Dios está muy bien, pero me parece muy mal cuando tu Dios te dice que odias a los negros, a los homosexuales y a las mujeres. O sea, está muy mal, ahí es donde estamos realmente desfasados. Y siento yo que, por lo menos yo, ¿no? Hablando desde mi orilla, sí encontré en el terror una manera de exorcizar todas estas cosas que tengo adentro y que de otra manera no sé cómo decirlas, no sé cómo llegar a la gente. Claro, están las redes sociales y yo hago este tipo de críticas ya mucho más fronteras, las pongo en mis redes sociales, pero obviamente el terror lo que implica es que casi la gente como que le abre la puerta al asunto sin darse cuenta, porque se está divirtiendo, está viendo el exorcismo, está viendo al zombie arrancándole de tajo la garganta a una persona, y eso esa es la felicidad y felices, pero de pronto ahí está su texto, ¿no? Y estoy hablando de esto, y estoy hablando de esto, y estoy hablando de esto. Yo personalmente lo que hago en todas mis novelas es que utilizo uno de los personajes para que sea mi voz. Entonces, por ejemplo, en La sangre derramada, mi voz, yo la utilicé, obviamente guardando las proporciones, es Jesús. Cuando, el Jesús que habla las cosas que él dice, la mayoría de las cosas que él dice es porque yo las pienso. Entonces lo que hice fue como ponerlas más bonitas porque pues es Jesús, el man no va a hablar las groserías y las porquerías que yo hablo, pero básicamente está diciendo lo mismo, ¿no? Y es mi voz, ahí está mi voz, porque por otro lado, y esto es muy importante y yo lo defenderé siempre, y es que mi objetivo principal es entretener. O sea, yo creo que la gente se sienta a leer mis libros, La sangre derramada, pase unas horas y diga, ¡ay, qué chimba! La pasé una chimba leyendo esto. Y me asusté, y me conmoví, y me reí, y me molesté con Álvaro y lo que sea. Y si más allá de eso, el lector o la lectora encuentran un subtexto y de alguna manera lo confronta lo que estoy diciendo ahí, pues ya gané. Pero en realidad ese no es el objetivo. Yo lo que hago es poner eso y están los lectores que ven por encima y solo ven la sangre y las vísceras y los asesinatos y los exorcismos y, ¿sí? Y está muy bien y se divirtieron, está muy bien, pero también están los lectores y las lectoras que ven más allá, ¿no? Y yo escribo para los dos. O sea, yo no pretendo tampoco aleccionar ni de ninguna manera adoctrinar, porque básicamente estoy en contra de eso. Creo que lo que más me jode de la religión es que le están diciendo a la gente cómo pensar. ¿No? Eso es como, no, eso está mal, o sea, fórmese su opinión. Es más, si usted cree que usted es homofóbico, por lo menos es que sea homofóbico porque usted lo decidió de una manera consciente y decidió que por alguna razón odia a los gays, pero no que porque lo dice la Biblia. Pero ¿cómo te vas a basar en eso para odiar a toda una comunidad, un montón de gente? No tiene sentido, ¿no? Entonces, sí, claro, digamos más, el terror sí, digamos que permite unas cosas, unas libertades que tienen que ver con que, pues yo estoy escribiendo terror, puedo hacer todo lo crudo que me dé la gana, ¿no? Y puedo ponerlo de frente y decir, y las escenas tanto de sexo como de violencia pueden ser absolutamente claras y descarnadas, ¿no? Me permite el terror, por lo menos el terror que yo escribo, porque obviamente hay maneras de abordarlo, pero me lo permite. Y de hecho, los que vienen detrás de mí, un Rodrigo Nocobe, Luis Spoon, también como que apelan a esto de que, bueno, como es terror, cada uno con niveles de sutileza distintas, ¿no? Digámoslo así, pero el terror sí permite esto de ser absolutamente honesto y como que descarnado, y si quiero describir algo con el mayor detalle está perfecto porque es terror, ¿no? Entonces se permite de alguna manera. Oh, muy chévere Álvaro, porque claro, nos hablas de las posibilidades que trae. Hay algo que a mí me llamó la atención y para ir entrando de a poquitos, digamos, ya en tu novela y en tu última novela, que es La sangre derramada, hay un punto que a mí me llamó la atención y es tomar lo religioso como fuente de terror. Álvaro, estaba a punto de preguntarte, y creo que los oyentes también están oyendo unas voces que se nos están metiendo. No sabía yo muy bien si era
que alguien estaba a tu lado o se nos estaba metiendo en realidad, pero ya Álvaro nos acaba de decir que es que amaneció sin luz, entonces está en un café. Álvaro, hay algo como que quisiera preguntarte y tiene que ver con, en esta última novela tuya, un poco de dónde viene ese terror, ¿cierto? Y cómo funciona, porque tiene algo muy claro que es un terror que viene de lo religioso, no solamente es Jesús como aparece y tiene mucho. Entonces, ¿por qué no nos empiezas a contar un poquito desde allí o desde donde consideres que es mejor? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde y cómo sale esta novela y cómo se crea y cómo logras como montarla en este momento? Y además porque pues no deja de ser particular y creo que vale la pena resaltarlo. Y es que esta es tu novela número 13, si no me Sí. equivoco, número importante también para el género, y que es esta novela 13 que estás siendo publicado por Planeto y lo que implica necesariamente una mayor divulgación y promoción. Sí, bueno, yo, La sangre derramada, en principio se llamaba Mesías, ese fue el nombre original, y yo empecé a escribir La sangre derramada hace más o menos 8 o 9 años. Tenía la idea, o sea, sabía que la premisa iba a ser que Jesús reencarnó en la tierra, reencarnaba acá en Bogotá, y apenas llegaba a la tierra se le olvidaba para qué venía. Y un vendedor de dulces lo iba a ayudar. Así inició Mesías en ese momento. Escribí un primer capítulo que quedó chévere, el primer capítulo ahora en la novela, creo que es el segundo. El primer capítulo es esta entrevista que tiene Jesús eh, con Mariela y con David, esta entrevista que tienen, que están contando cómo llegó él y cómo llegó a la casa y todo eso. Ese fue el primer capítulo que yo escribí, pero lo dejé quieto porque me di cuenta de que no estaba preparado para abordar esta historia. Y de alguna manera yo sentía que esta novela era la que me iba a llevar a una editorial grande. Siempre lo supe desde hace años. Y dije, bueno, voy a dejarla quieta porque si es una novela, es una historia que en este momento es más grande que yo. Cuando por fin me sentí preparado, empecé a escribirlo ya con toda y digamos que en ese proceso me demoré más o menos un año, desde el momento que ya decidí volverlas, digamos, me voy a sentar a escribir esto con toda. Es una novela que por supuesto, yo tengo como varias obsesiones en mis historias. Yo, por ejemplo, me di cuenta, porque me hicieron caer en cuenta una persona que me entrevistó, que yo tengo una obsesión con los olores, por ejemplo. Mis novelas están repletas de olores. Todo huele a feo o a rico o a naranja, pero todo el tiempo huele a algo. Y tengo como esas obsesiones y entre esas está la existencia de Dios, que esto sí lo tengo muy claro. Yo tengo esta obsesión de la existencia de Dios y cómo un ser que no vemos, no escuchamos, no sentimos de ninguna manera, rige de la manera en que rige nuestras vidas. Eh, yo dejé de creer en Dios hace unos años, pero no deja de ser un tema que me obsesiona, ¿no? Como, porque Dios como personaje me parece maravilloso, el demonio como personaje es una cosa de locos. Y por supuesto, Jesús, ya cuando lo utilicé, dije, ¿qué personaje tan de putas es este? O sea, de verdad es una maravilla como está construido y cómo logra penetrar de inmediato en la psiquis de todos nosotros. Porque hay algo muy chévere con el terror religioso, Camilo, y es que yo, por ejemplo, soy ateo, pero yo veo El Exorcista, no sé, yo he visto El Exorcista muchas veces, yo creo que todo el mundo que les gusta el terror ha visto El Exorcista muchas veces, y yo me sigo asustando. Y entonces me pongo a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué me asustas si finalmente en teoría no creo en eso? Y es que el terror religioso, digamos, la religión es algo muy arraigado. Es algo que nos enseñan desde pequeños a sangre y fuego, y nadie le pregunta a un niño, tú piensas que es muy raro que suceda, sencillamente es como que el niño termina creyendo en lo que creen los papás, si es sencillo, no se da ni cuenta, y por más que haya un momento de quiebre, como pasó a mí, en el que yo dije, no, ¿cuál Dios? Y voy a dejar de creer en esto, y yo más tengo a creer en la bondad, en el amor, pero ¿cuál Dios? Y sin embargo, me sigue causando inquietud. La sola posibilidad de que una entidad demoníaca, una entidad maligna, se meta a mi cuerpo y tome control, me causa inquietud con todo y que mi mente me está diciendo, eso no es posible, eso no va a pasar. Pero una cosa es la parte racional de la mente y otra cosa es lo que le tiene a uno grabado a sangre y fuego y me sigue causando inquietud. Y tanto así, Camilo, que después de escribir La sangre derramada, como que hice una reflexión en cuanto a mi obra y dije, tengo que dejar de escribir sobre demonios. O sea, ya he escrito un montón sobre esto. Entonces, Tamán paga el diablo, después Virginia, ahora La sangre derramada. Sí, como que todo el tiempo estoy metiendo esto, porque claramente se convirtió en una obsesión. Entonces, a mí me parece que el terror religioso es una maravilla en el cine, por ejemplo, no solo el exorcista. Por ejemplo, se me viene en la cabeza una película más o menos reciente que se llama Saint Maud, de una mujer muy religiosa que está cuidando a una bailarina. Y qué belleza de película, pero sobre todo qué cosa tan contundente
de cómo logra meterse bajo la piel por más que uno se declare ateo. Entonces, el terror religioso me parece maravilloso es por eso. Genera muchísimas, muchísimas cosas. Y además también tengo que decirlo, yo con Virginia, que es mi novela, digamos, hasta este momento más exitosa, no tengo ni idea de cómo vaya la sangre derramada respecto a Virginia, pero antes de la sangre derramada, por ejemplo, Virginia es la más exitosa. Y Virginia, que, pues, que logró pues, que la censuraran en librerías, un montón de cosas, y eso fue la que la disparó y todo esto. Y cuando nos pusimos a analizar con la editorial de ese momento, que es Calista Editores, bueno, ¿por qué no censuraron la novela? Pero claro, pues es que este es religioso, hay una escena en que esta monja se come al cura, y mientras se la está comiendo está haciendo un ritual que es el que termina abriendo las puertas del infierno. Entonces es una cosa como muy tensa, como que nos podemos meter con cualquier cosa menos con la religión. Entonces, yo me imagino a los papás leyendo esto de, sí, esto es lo que está leyendo mi hijo, una monja comiéndose a un cura, mientras invoca a Satanás. Esto está muy mal, en teoría está muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque sí nos siguen causando muchísima ampolla, o sea, no nos podemos meter con la religión, como métete con cualquier cosa, pero no te metas con mi religión. ¿Por qué? Esta es mi obsesión, pero ¿qué es lo que nos jode tanto la vida? ¿Por qué nos genera tanta inquina, tanta rasquiña, que se metan con la religión? Yo ni siquiera me meto con Dios, porque de hecho en mis novelas pues se plantea claro que si existe el demonio, pues tiene que existir Dios, ¿no? Yo, el universo de mis novelas, Dios existe. Yo nunca me pongo a cuestionar la existencia de Dios porque lo necesito, básicamente. Yo necesito a Dios para mis novelas, ¿no? Y finalmente, la gente sí se toca mucho con el terror religioso y eso me parece maravilloso. Quisiera seguir escribiendo sobre el terror religioso. Me toca darme por lo menos otras 3 novelas de Gabela porque ya demasiadas veces, ¿no? Pero que volveré a esto, volveré a esto. Y luego de todas tus novelas, Álvaro, ¿tienes alguna respuesta de pronto para esa misma pregunta? Es decir, somos todavía, ¿lo sientes que somos un país demasiado creyente, demasiado respetuoso? Porque hay, como tú acabas de decir, hay infinidad de cosas que pasan en este país, pues que uno pensaría que son más graves que la representación de rituales contra religiosos, me explico. Es decir, pero aún así hay algo con lo que este público se aferra. ¿Alguna respuesta después de tu experiencia? Es que yo creo que la religión y Dios, pues, se alimenta de nuestra necesidad de respuestas y de la soledad en la que estamos sumergidos todos. Somos pequeñas islas, ¿no? Somos un montón de gente, pero somos islas. Y necesitamos respuestas, necesitamos aferrarnos a algo para sobrellevar un poco lo difícil que es vivir. Así como ayer hablaba con una amiga que uno cuando pequeñito, ¿cómo quería ser adulto? Sin imaginarse, no, ¿cuál adulto? Ser adulto es muy jodido, ser adulto es agotador, ¿no? Ser adulto es pagar una factura tras otra, básicamente eso es lo que uno hace. Se pagó esa factura y llegó a la siguiente, ¿no? Y salga muerto del susto porque le van a robar el sueldo y bueno, ser adulto en Colombia, ¿no? No sé cómo sea en otros países, pero en Colombia ser adulto es súper complicado. Y entonces como que va por ahí la cosa de necesitamos algo a que aferrarnos. Y es pues esta cosmogonía y estas explicaciones mágicas que las entiendo, porque en algún momento las tuve, e incluso yo todavía estoy sumergido muchas veces en explicaciones mágicas para lo que sucede, en mis pesadillas, yo vivo con pesadillas, y entonces pues he terminado porque nunca lograba con nada, entonces consultando como gente que psíquicos y eso, y lo chistoso es que como que consultaba a una persona una vez y después un año después a otra persona lejísimos y después un año después a otra persona y las 3 me decían lo mismo de las razones por las cuales yo tengo las pesadillas y yo decía, bueno, algo de cierto ha de tener esto, entonces, si no, pues si coinciden los 3, ¿no? Y es como eso, es como no sé si sea la respuesta, pues la respuesta, la gran respuesta, pero claramente sí necesitamos algo en que creer, necesitamos aferrarnos a algo. Yo me aferro al amor que siento por mi novia, porque nunca había estado tan enamorado, entonces me aferro a eso. Como a esto de alguna manera me causa un alivio respecto a lo hostil que es el mundo. Y digo, bueno, veo a Laura y como que, bueno, es ella y aquí está representado todo lo bello que puede haber en un ser humano, entonces hay un poco de esperanza y me aferro un poco a eso, ¿no? Pero entiendo que cada quien necesita aferrarse. Lo que no puedo creer, Camilo, es, por ejemplo, que sigamos consultándole a la iglesia para ver si despenalizan el aborto. O sea, no lo puedo creer.
No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la iglesia nos va a decir que una mujer puede o no abortar? ¿Por qué seguimos permitiendo que la iglesia se siga metiendo en este tipo de decisiones que, no, que son de Estado, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo tengo ese problema con la religión, con la institución religiosa, de estarse metiendo en todo y de estar creando unos roles que están absolutamente mandados a recoger, absolutamente anacrónicos, y todavía no termino de entender eso. ¿Por qué le seguimos dando esta entrada a la religión a que nos joda la vida? Es como, estoy tranquilo, entonces venga, necesito complicarme. Es más o menos eso, necesito complicarme. Entonces, ¿qué dice la religión? La religión dice que no pueden abortar, entonces no vamos a abortar y voy a hacer todo lo posible, pues no abortes. Si no te gusta abortar, pues no abortes. Si no te gustan los gays, pues no te metas con gays, pero jodas a la gente que sí le gusta. Es así de sencillo, ¿sí? No, es así. O sea, ¿no te gustan los hombres? Pues perfecto. No te cases con un hombre. No beses a un hombre. No, no, sí, está perfecto, perfecto. Pero deja que si a alguien le gustan los hombres, lo haga. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te puede afectar eso? ¿No? Y Claro. esa, como esa tendencia, y todo tiene que ver con la religión. Al final todo está permeado, contaminado, infectado por la religión. Álvaro, se nos está acabando el tiempo, pero hay algo que te quiero preguntar. Hace unos meses, en otra temporada, estuvo aquí también Rodrigo Bastidas, quien fue el editor de esa antología sobre ciencia ficción latinoamericana, específicamente el tercer mundo después del sol, en el que él nos dijo algo que me parece que tiene un eco en lo que tú nos estás diciendo y con lo que tú arrancaste. Él venía y decía, miren, hay que mostrarle a los lectores colombianos y latinoamericanos que hay una ciencia ficción que se está escribiendo acá y que no necesariamente tenemos que buscar las tradiciones anglo. Comenzaste diciéndonos un poquito lo mismo, ¿cierto? Es decir, hay que mostrarle a los lectores cómo hay una literatura de terror que se escribe desde acá. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, Álvaro? Si alguien quiere conocer más, si alguien está escribiendo y quiere ser leído, ¿dónde se están publicando? ¿Dónde se están compartiendo? ¿Dónde están estos nichos en los que la gente que está interesada puede ir? Porque ya sabemos que es un género que no goza de un protagonismo como gozan algunos otros, es decir, un género temático, entonces que hay que buscarlo. ¿Nos echas una mano para saber dónde es, cuáles son las editoriales, dónde están ocurriendo cosas? Bueno, además de seguirte por redes, por supuesto, que me imagino que tú también compartes cosas por ahí. Sí, Camil, bueno, empecemos por eso. En arroba Álvaro Escribe en Instagram, yo hablo mucho de esto. De hecho, dicto un taller cada mes con una temática distinta. Y uno de los 4 talleres que tengo montados es la escritura de historias de terror. Entonces los invito a seguirme, arroba Álvaro Escribe. Ahora bien, si de pronto ustedes están buscando dónde publicar, sí, tengo que decirlos, no quiero sonar desesperanzador, pero para llegar a una editorial grande, digamos una editorial de la élite, hay que llevar un camino recorrido cuando uno escribe género. Nada que hacer. Cuando a mí me decidieron publicarme en Planeta, y cuando yo me senté con Christian, mi editor, el día que me dijo que sí, él ya me tenía súper investigado, ya sabía absolutamente todo de mí, sabía cuánto vendía en mis otros libros, o sea, lo tenía clarísimo, porque con base en eso fue que Planeta dijo, bueno, lo vamos a publicar, ¿sí? Entonces, no, digamos que no es tan sencillo, pero como le digo así, siempre a todo el mundo, se puede. Yo soy un ejemplo de que se puede, así de sencillo. Ahora bien, si tienen su manuscrito, digamos, les recomendaría irse a editoriales independientes que estén apostando por este género. Y creo que en este momento, por ejemplo, el terror, la que más le está apostando, pues es Calixta Editores, donde yo tengo publicados mis otros 12 libros antes de La Sangre Derramada. Y claro, Calixta conmigo encuentra como, uy, venga, esto es vendedor. Aquí hay un grupo de gente que quiere leer terror y esto es vendedor, y detrás de mí entonces vienen otros autores como Rodrigo Nocove, Iván Sánchez, Lina Correa, Santiago Galeano, gente que viene detrás escribiendo también terror. Entonces yo les diría eso, como que si quieren, me pueden escribir, me arroba pero escribe, yo les cuento, porque si algo quiero es que la gente se ahorre la comedera de mierda que yo tuve que tener en algún momento. Entonces como que, venga, yo ya me comí esa mierda, venga, le cuento cómo ahorrársela, ¿no? Entonces no tengo problema con que me escriban, pero más allá de eso, busquen, por ejemplo, Calixta Editores. Calixta Editores realmente le apuesta al género. Y ellos, Calixta Editores tiene varias líneas, entre esas está Morgana, que es la de terror, y pues es la línea más fuerte de la editorial, así de sencillo. Entonces, es cuestión de buscar, se puede lograr, pero tampoco los quiero como bajar del bus y decirles, no, esto es imposible, no, porque sí se puede. Lo que pasa es que en Colombia, todos lo sabemos, para lograr cualquier cosa, a menos que tengas un apellido,
conocidos. Para lograr cualquier cosa tienes que esforzarte con toda. Y pues, parce, de eso se trata y al final la pelea es peleando, más o menos es la cosa, ¿no? Álvaro, y ya para cerrar, ¿por qué no nos recomiendas y nos dejas una tarea para quienes quieran ya, digamos, puntualmente? Nos acabas de mencionar unos nombres, por ejemplo. ¿Nos recomendarías tres novelas, por ejemplo, o tres libros de este género que a ti te estén pareciendo importantes y que estén haciendo de tal manera que quien quiera pueda seguir el camino? Por supuesto, después de haberte leído a ti y haber buscado en Calixta y también haber consultado esos otros nombres que hayamos mencionado, pero cosas que estén ocurriendo ahorita. ¿Nos echarías una mano con una tarea? Claro que sí, vean. Yo les recomiendo a Iván Sánchez con su trilogía Psique. Iván Sánchez, que está en Calixta Editores. Les recomiendo a Luis Suescún, que es un man súper comprometido con el género. Él se autopublica, pero tiene un montón de libros ya. Y de hecho, él va a ferias y él vende sus propios libros. O sea, es más súper comprometido con su esposa. Hicieron como de esta profesión de él, pues toda una empresa y de eso viven y a eso se dedican. Y a ojo cerrado, claro, faltan varios, pero a ojo cerrado les recomiendo a Rodrigo Nocobe. A mí me parece que este pelado, porque todavía está muy joven, escribe increíble. Me parece un escritor impresionante. Él tiene dos libros que se llaman Grimorio Escarlata y el segundo se llama La Colecta. Y créanme qué librazos, en serio son muy buenos. Entonces, a ojos cerrados les recomiendo Rodrigo Nocobe. A mí me gusta Iván Sánchez, me gusta Luis Wescún, y están haciendo cosas muy interesantes. Lina Correa es de las pocas mujeres, tiene un libro de cuentos súper chévere. La República de los Espantos de Santiago Galeano es también un librazo, pero si van a elegir uno solo de esos, elijan a Rodrigo Nocobe. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por este rato que nos has dado y además porque te tocó salir de tu casa, bueno, a buscar conexión para que pudiéramos hablar. Gracias por habernos acompañado y sobre todo por echarnos esta mano, porque yo creo que un espacio aquí en Paredro es sobre todo que promueve la lectura y muchas veces las cosas no se leen porque no se tiene una buena noticia o no se tiene una buena indicación de cómo llegar a ellos, ¿cierto? Y Así creo que es. tú nos has ayudado no solamente hablándonos de tu obra, sino también mostrándonos cómo se llega. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo y por habernos compartido tantas cosas. No, Camilo, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias a Paredero. Fue una entrevista maravillosa. Tengo que decirlo que muchas veces me preguntan siempre las mismas cosas. Entonces, este tipo de entrevistas en los que como que abordamos otros temas y nos dedicamos también a hablar del género, me parece increíble porque sí, creo firmemente que hay que buscar canales de difusión para que la gente se entere de que acá escribimos género, que escribimos terror. Y los invito, además, a seguir el hashtag que yo, digamos, me inventé hace unos años, como que he estado dando lora con eso, el hashtag Yo Leo Terror Colombiano. Pues ahí está, yo leo Terror Colombiano. Álvaro, muchísimas gracias y también para nuestros oyentes, un poco también lo que tú estás diciendo, tenemos que reconocer, la literatura está allí, como tú dices, tú escribes para que en primer lugar las personas se lleven esta fascinación con la lectura, pero también es muy importante saber que esa fascinación nos puede traer más cosas y cada uno de esos géneros literarios nos permite entender facetas distintas de nuestra sociedad, elementos que no habíamos entendido en los mismos registros que se nos traían y esta charla y esto que tú nos dices pues nos hace darnos cuenta una vez más, Álvaro, de cómo la literatura está allí para darnos muchos lenguajes y muchas traducciones de un mismo texto. Y creo que eso queda muy claro acá. Así que muchísimas gracias por habernos Usted, Camilo, acompañado. muchas gracias. La sangre derramada de Álvaro Vanegas, uno de los nombres más importantes en la actual producción de literatura de género terror, como tú ya nos dijiste, escrito acá y de nuestra realidad. Así que ya saben ustedes, el camino hasta su librería más cercana para que puedan adquirir La sangre derramada. Muchas gracias Álvaro por habernos acompañado y a todos ustedes nos vemos en una próxima edición de este Paredro. Esta entrevista fue traída gracias a la alianza entre Paredro y Busca Libre, la librería virtual más grande de Latinoamérica con más de 5 millones de libros locales e importados. Los esperamos en 15 días, el próximo miércoles, en un nuevo capítulo.